Pues buenas noches, me presento, soy Samuel Ríos, estudiante de la licenciatura en fisioterapia y pues voy a hacerle una entrevista acerca de la terapia ocupacional. Muy bien, Samuel. Este, para usted, siendo una licenciada en terapia ocupacional, ¿qué es la terapia ocupacional para usted? Muy bien, Samuel. Bueno, antes que nada, buenas noches. Mi nombre es Nexly Vázquez Pedro y sí, como bien lo dice, soy licenciada en terapia ocupacional. Bueno, pues la terapia ocupacional puede tener muchas definiciones según el autor que esté haciendo su concepto, pero a mí en particular, el que más me gusta es el de la OTA, que nos dice que la terapia ocupacional pues es una profesión sociosanitaria, ¿no? ¿Por qué? Porque usa este método terapéutico, pero también utilizamos las actividades de autocuidado, el trabajo y el juego para así ayudar a las personas a que tengan la mayor independencia posible en sus actividades de la vida diaria. Y si es necesario, las actividades se adaptan y el entorno también. Bueno, también nosotros como terapeutas ocupacionales tenemos un campo de intervención muy grande. ¿Por qué? Porque podemos intervenir en el ámbito educativo, ¿no? En la salud, en lo social, e incluso también en centros penitenciarios, ¿no? Entonces, ahí entra lo que es la parte social de la terapia ocupacional. Entonces, pues creo que es un concepto muy amplio que pues como que faltarían muchas palabras para poder describirlo. Sí, así es. Ahora le haré la siguiente pregunta y es que ¿usted cómo considera que, que es la situación actual de la terapia ocupacional aquí en la ciudad de Oaxaca? Pues creo que es una profesión que es muy desvalorizada verdaderamente. No muchas personas la conocen, ¿no? Y no solamente aquí en Oaxaca, sino a nivel país, ¿no? Es una carrera que es muy poco conocida, ¿no? Incluso, pues la terapia física es un poco más conocida todavía, ¿no? Los fisios Sí, o psicología, pero como terapia ocupacional es una profesión que está muy infravalorada y creo que es muy necesaria, ¿no? En todos los ámbitos de la vida y en todas las personas de cualquier edad. Pero sí, por ejemplo, aquí en Oaxaca, bueno, a mí me tocó, ¿no? Que cuando empezaba a estudiar todos me decían, ¿y qué estudias? Y yo, pues terapia ocupacional. Y como, ay, ¿qué es eso? ¿Tera qué? ¿Y a qué se dedican, no? Entonces, realmente cuando yo estudiaba, pues no tenía como un concepto muy bien definido de qué era la terapia ocupacional. Entonces, pues también a veces nosotros como terapeutas ocupacionales, a veces pues caíamos en ese error, ¿no? De decir, pues, es que es como fisioterapia, ¿no? Más o menos, como para darte a entender sí. de qué era. Pero pues sí, yo creo que aquí en Oaxaca, y te digo, no solamente aquí en Oaxaca, ¿no? Sino a nivel país sí es como una profesión que no se conoce. O sea, al día de hoy no es como que las personas tengan muy en claro, pues a qué nos dedicamos nosotros o en qué es en lo que podemos intervenir o ayudarles. Ok, pero pues yo considero que pues sí es muy importante porque digamos que ustedes los terapeutas ocupacionales es como que se dedica más como a actividades un poquito más finas, digamos, como de, digamos, del Sí. manos, que es para abrocharse los botones, peinarse, así, actividades de la vida diaria. Y claro, Eh, estamos enfocados más a lo funcional, ¿no? sí, así es. Este, Sí. para usted, ¿qué habilidades considera que pues debe tener un terapeuta ocupacional? Pues siento que un terapeuta ocupacional debe de ser muy empático. Ajá, tenemos que tener ese lado humanista, ¿no? Que muchas veces en el área de salud, pues, se pierde, ¿no? Por tratar como de no involucrarte de más con el paciente. Pero sí siento que los terapeutas ocupacionales tenemos que ser muy empáticos, muy creativos, porque como bien lo dices, tenemos que poner muchas actividades y aunque tengamos un paciente con el mismo diagnóstico, la misma edad, las actividades tienen que ser diferentes porque pues interfieren mucho los gustos personales del paciente, ¿no? La volición. Entonces, cada actividad tiene que ser distinta y tenemos que tener un enfoque que tal vez muy rápido debe de cambiarse la actividad si al paciente no le está funcionando, no le está agradando. Eso tenemos que ser, siento que muy amables, ¿no? Muy amables con los pacientes, muy optimistas también, porque pues muchas veces no sabemos como por qué situación esté pasando el paciente lejos de lo físico mentalmente, ¿no? Entonces también tenemos que tener este lado optimista para pues motivarlo siempre en su recuperación y también siento que hasta cierto punto tenemos que ser muy extrovertidos, porque si somos tímidos y esto como que el paciente nos come, ¿no?
no podemos dejar esa parte como de que nos dé pena, pues, hacer nuestro trabajo. Sí, Siento que así eso es algo que es. compartimos mucho con los Es como interesarse igual, pues, por la situación del paciente y, pues, que te cuente igual, pues, qué está pasando, porque igual a veces muchos factores que cree uno que no intervienen, pues sí, al finalmente, pues, terminan interviniendo. Y, pues, como lo decía, sí, igual pues, hay que saber cómo tratar a diferentes tipos de personas, porque, por ejemplo, pues, en niños tienes que como implementar juegos dentro de los ejercicios para que ellos los hagan y, pues, no se aburran igualmente. sí, claro, y hay que sacar ese lado, como te digo, creativo, y sobre todo que no te dé pena, ¿no? Más cuando eres, un TEO en ámbito escolar, ¿no? Pues que los juegos, los cantos y todo eso, no es lo mismo que trabajar con pacientes, adultos, ¿no? Que a lo mejor, pues, ya tienes que ser un poco más serio en esa parte, pero, Sí, pues, si así eres, es. un TEO infantil, sí, tienes que ser demasiado creativo y nada de timidez. Así es. La siguiente pregunta sería que si considera que un paciente que es atendido por un terapeuta ocupacional, igualmente lo podría atender un fisioterapeuta, ¿y por qué? Okey. Bueno, yo siento que sería lo ideal trabajar en conjunto. Ajá, siento que la TO y la TF no tienen por qué estar peleadas, porque al contrario, cuando tú haces equipo con un terapeuta físico, como bien lo decías, ¿no? El terapeuta físico se enfoca, pues, en el movimiento, ¿no? Un ejemplo, en un caso de traumatismo craneoencefálico, ¿no? Las secuelas. Pues tú sabes que cuando entra el proceso de rehabilitación, ¿no? Por ejemplo, el terapeuta físico se enfoca en aplicar técnicas para que ese paciente recupere movilidad, ¿no? Como bien lo mencionabas hace rato, por ejemplo, en mano. O sea, el TF se va a encargar de darte el movimiento, de que tú vuelvas a tener el mayor grado de movimiento, por ejemplo, el miembro superior, en brazo, en mano, y nosotros como terapeutas ocupacionales tenemos que enfocar ese movimiento a la funcionalidad de la vida diaria, ¿no? Que esa mano le sea funcional para vestirse, para peinarse, para volver a comer. Y entonces es ahí cuando entra como este equipo, ¿no? Que yo siento que sería lo ideal trabajarlo así, que se trabaje ambos, que no haya como esa rivalidad que pueda llegar a existir, sino que al contrario, sean un equipo y que los dos trabajen al paciente. Claro, siempre respetando los límites, ¿no? Porque yo como terapeuta ocupacional, pues no puedo trabajar a lo mejor con un agente físico, ¿no? Con láser, con ultrasonido, con electro. Entonces, y yo siento que ustedes como TFs también respetan mucho como esa parte de no involucrarse, por ejemplo, tanto en la actividad de la vida diaria, como bien dices, abotonar, pues ahora sí que los botones, subir cierres y todo eso, ¿no? Como que respetar más o menos los límites de lo que se enfoca cada uno, pero pues trabajar conjuntamente para la independencia del paciente. Sí, así es, pues, como bien ya lo dijo, pues requerimos de las diferentes ramas de la salud, igualmente pues los psicólogos, los licenciados en nutrición, los doctores, y ya pues trabajamos en conjunto, como lo dice, y pues así podemos ayudar al paciente a tener como que un mejor progreso en su rehabilitación. Sí, claro. Eh, Para usted, ¿cuáles cree que son los beneficios del ateo en niños y en adultos mayores? Como uno así Ok, general. ok. De manera general, bueno, en niños, yo ahorita estoy trabajando un poquito más con los niños, entonces desde lactancia, ¿no? Podemos empezar a trabajar con ellos, por ejemplo, en alimentación, en el reflejo de búsqueda, de succión, en estimulación temprana, desde que son pequeñitos, ¿no? Porque todo esto se ve reflejado más adelante cuando ellos ya entran en una etapa escolar, ¿no? En su motricidad, en su estimulación cognitiva, ajá, en el manejo de la frustración, la tolerancia a la actividad. Todo esto les ayuda mucho en el ámbito escolar y mucho más adelante todavía cuando ya entran en esta etapa más o menos de primaria, en la lectoescritura, grafomotricidad, ¿no? Son como que tal vez no lo vemos mucho cuando no compartimos este lado de que somos terapeutas, ¿no? Como que, sí, van desarrollándose, pero cuando tú estás acá, tú te das cuenta que todo eso sí influye mucho, pues influye mucho en el desarrollo de los niños. Igual en que vayan sus hitos de desarrollo, pues de manera adecuada, ¿no? Que repten, que gateen, ¿no? Porque muchas veces los papás dicen, no, pues ya, que se pare, ¿no? Ya quiero que camine. Y no les dan ese tiempo de gatear. Y eso les repercute, pues, cuando ya están en una edad escolar, que, pues, tú ves niños que se tropiezan mucho, que se caen, ¿no? Entonces todo eso les afecta si tú no los estimulas desde pequeños. Y en adultos mayores, me dijiste, ¿verdad? Sí, así es. Sí. Ok, en adultos mayores, pues yo creo que aquí más que nada ya sería en que sean independientes,
¿no? Preservar lo más que podamos los rangos de movilidad para que no dependan de una persona, de un cuidador, que puedan vestirse por sí solos, que puedan comer por sí solos, bañarse, trasladarse, ¿no? Únicamente incluso para ir al baño, ¿no? Que no tengan que estar dependiendo de una persona para que realicen sus actividades de la vida diaria. E igual en cognición, ¿no? Que preservar su memoria, sus reflejos. Porque pues ya ves que también cuando es esta situación, por ejemplo, de Alzheimer, ¿no? Que es tan fea esta enfermedad, ¿no? Porque sí les Sí. repercute mucho a los adultos mayores, ¿no? Inclusive, pues, se olvidan de sí mismos, de quiénes son. Entonces, tratar de preservar lo más que se pueda su cognición y que sean independientes. Ok, pues entonces digamos que más que todo sería como, igual entra lo de prevenir, ¿no? Antes de que lleguen a una como rehabilitación, digamos. Sí, Eh, claro, la prevención es más importante acá. la siguiente pregunta es, conforme a su licenciatura, ¿qué experiencia laboral tiene usted? Ok, bueno, dejando de un lado las prácticas y el servicio social, mi primera experiencia laboral fue en un preescolar. Yo estuve de maestra sombra, más o menos 9 meses. Fui maestra sombra de un niño autista. Entonces, esa fue mi primera experiencia laboral dentro del ámbito educativo, por así decirlo, ¿no? Entonces, aquí tú te das cuenta que no solamente puedes intervenir en una rehabilitación física, por así decirlo, sino que hacer este acompañamiento. Y claro que aquí nosotros como TEO vemos muy importante lo que es manejo de esfínteres, alimentación, ¿no? Porque los niños autistas son muy selectivos. Entonces, pues no comen cualquier cosa. Y pueden llegar como a obsesionarse con una sola comida y comerla el mes completo y no te toleran otra cosa más que eso, ¿no? Entonces tú como terapeuta ocupacional pues tienes que emplear diferentes técnicas, diferentes juegos para que ellos vayan tolerando poco a poco otras texturas, ¿no? Porque pues como bien sabes hay alguna alteración sensorial o algo así. Entonces pues tienes que tener como este conocimiento también en lo que es integración sensorial. Después de eso, pues yo me salí de este preescolar y comencé con terapias a domicilio. Entonces, pues en terapia a domicilio igual, estuve viendo mucho lo que es parálisis facial, estuve viendo también más con niños, como te comentaba, ¿no? Tolerancia a la frustración, motricidad fina, motricidad gruesa. Y ahorita estoy también con un diplomado en terapia del lenguaje. Entonces estoy enfocándome también un poquito en lo que es terapia ocupacional y a la vez estimulando el lenguaje cuando son trastornos específicos del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, una dislalia, una disartria, una disglosia, cuando hay alguna alteración. Y aquí tú también te das cuenta que, pues es muy amplio en donde puede incursionar la terapia ocupacional porque inclusive te das cuenta de la importancia que tiene, no sé, hasta los frenillos que tenemos en la boca, ¿no? Lo mucho que te puede llegar a afectar si es muy corto o si es muy largo. Entonces, ahorita estoy con terapias a domicilio en lo que es el ámbito laboral y pues ahorita tengo aproximadamente como unos 15 pacientes más o menos. Entonces ahorita es en eso en lo que estoy trabajando. Este, hablando de lo de terapia del lenguaje, me dijo, si es que no me equivoco, o algo así. Este, ¿de qué forma usted trabaja la terapia del lenguaje en sus pacientes? ¿O cómo, cuáles son las formas para Ah, trabajar? sí, mira, te doy una explicación rápida. Yo trabajo mis actividades de terapia ocupacional, ¿no? Actividades normales. Y cuando me doy cuenta que hay, por ejemplo, un problema para pronunciar algún fonema, es ahí donde yo trato de reforzar este fonema, ¿no? Cuando, por ejemplo, alguna alteración que te involucre, que pues, por ejemplo, que el niño no vea bien, que no escuche bien, es cuando ya se canaliza con un terapeuta de lenguaje, ¿no? Yo lo único que hago es reforzar como sus fonemas cuando es un problema de articulación en boquita, en vista o neurológico. Pero cuando es un problema únicamente de articulación, ¿no? Que a veces ya ves que el más común es el de la R, por ejemplo, ¿no? Y Sí, te das cuenta que los niños no pueden pronunciar bien la R porque no pueden subir la lengüita al paladar. Y es lo único por lo que no lo pueden pronunciar. Entonces, trabajas eso, estimulas la lengua, ¿no? Con el manejo de cavidad oral. Y es ahí donde ya sacan los fonemas, ¿no? El de la R, el de más comunes. Que, por ejemplo, en vez de decirte casa, te dicen taza, porque muerden la lengüita cuando hablan.
Entonces así como interviniendo y te digo, con este diplomado pues es como que me estoy metiendo un poquito más de lleno porque también es como, como algo que no está tan incursionado también la terapia del lenguaje, al menos aquí donde yo vivo en San Bartolo, Coyotepec, y aquí no es como que haya muchos terapeutas del lenguaje. De hecho, creo que no hay. Entonces, cuando yo llego con un niño por terapia ocupacional, pues me doy cuenta que también el lenguaje es donde van un poquito atrasados. Entonces, ahí donde yo hago mi intervención. Ok, y ahora sí que aprovechando de esta pregunta, digamos que ya alguna persona grande, digamos que igual le cuesta pronunciar la R, como me dijo usted, o cualquier otra palabra, ¿aún se puede trabajar en ellos o nada más es cuando son niños? Eh, no, también se puede trabajar, te digo, siempre y cuando no haya algo más allá de un problema de articulación, ¿no? Ah, Porque ok. realmente hay, no sé, jovencitos, muchachos, ¿no? Personas adultas que nunca aprendieron cómo subir su lengua al paladar o nunca se les corrigió esta parte, donde verían una disfemia. Cuando es tartamuda entra más un factor psicológico, pues en psicología, ¿no? Ver el porqué de esta disfemia. Ajá. Y por último, ¿cuáles son como las escalas más comunes que utilizan ustedes los terapeutas ocupacionales? Escalas de valoración. Ok, sí. Bueno, pues nosotros como terapeutas ocupacionales, pues nos enfocamos más en actividades de la vida diaria. Entonces, una de las escalas que más utilizamos es la del índice de Barté, en donde evaluamos todas las actividades de la vida diaria, el comer, el vestirse, el ir al baño, ¿no? Damos una puntuación y en base a esa puntuación asignamos qué tan funcional es la persona. Utilizamos ENSA y el índice de CATS, que es lo mismo, que es para actividades de la vida diaria. Y ya para actividades de la vida diaria instrumentales, como ya incluye pues el salir de compras, el manejo de dinero, algo que no es como de primera necesidad, por así decirlo, dentro de lo que cabe. Utilizamos la escala del autonibron, que también ahí es igual, asignamos puntos y vemos qué tan funcional es la persona. Y, por ejemplo, como bien lo mencionabas, como nos enfocamos mucho en actividades de motricidad fina, para mano ocupamos la escala de prensión y aquí igual es donde asignamos puntaje y valoramos cada prensión de la mano, el agarre cilíndrico, esférico, las pinzas, término terminal, sublateral, y ya nosotros, en base a esa puntuación que nos arroja la escala, determinamos si la mano es funcional, es de apoyo, o si de plano no es ni siquiera de apoyo la mano, ¿no? Ok, Entonces yo creo que esas serían como las que yo en mi caso como terapeuta ocupacional he aplicado más. Esas tres escalas son como las como que las más uso. principales. Ajá, porque pues ya de ahí como pues para valorar conciencia, pues la escala de coma de Glasgow, ¿no? Pero ya no es propia, ¿no? De terapia Sí, así ocupacional. es. O lo mental, pero pues ya es más como para valorar cognición. Ok, pues muchas gracias. Le agradezco pues su tiempo que tomó para proporcionarme pues esta pequeña entrevista y pues gracias. Sí, Samuel, no hay de qué, al contrario, gracias a ti por tomarte el tiempo para conocer un poquito más acerca de la terapia ocupacional y ojalá te sirva de un poco la entrevista que nos dimos hoy a la tarea de hacer. Sí, pues la verdad, pues sí me resultó pues muy interesante, pues como digamos, porque ustedes se dedican como ya a actividades de la vida diaria, como bien lo mencionó, y que pues la verdad pues son muy indispensables, que pues en nuestro caso pues nada más digamos que checamos rangos de movilidad o así, y pues ya no nos enfocamos como que haga los movimientos finos que pues usted mencionó. Sí, claro, y también te vas dando cuenta que intervienen otras cosas, ¿no? Como la sensibilidad, por ejemplo. Entonces ya hay también otro factor más que añadir a la lista para, pues como objetivo, ¿no? Del paciente, porque a veces, aunque tenga toda la movilidad, pero, por ejemplo, hasta la ropa, ¿no? Les puede llegar a lastimar. Entonces ahí es donde también es un factor muy importante que debemos de evaluar. Sí, así es. Pues muchas gracias, una vez más, y pues Sí, Samuel, no hay de qué. me, me despido y que tenga una buena noche. Muchas gracias igualmente. Bonita noche. Hasta Hasta luego. luego.